¿Es necesario un video de interrogatorio para detectar el antígeno en neumonitis por hipersensibilidad? Si es algo fácil, si todos lo hacemos muy fácil, se reconoce fácilmente. ¿O no? Y no, la verdad que no es tan fácil de reconocer el antígeno. Las mismas guías CHEST de neumonitis por hipersensibilidad nos dicen que a veces podemos reconocer la exposición antigénica como algo positivo, a veces como algo negativo que no lo tiene el paciente y a veces nos queda como indeterminado. Esto nos pasa en la vida real. Hola, mi nombre es Santiago Oteri, soy médico neumonólogo, bienvenido a Academia EPI-ILD, donde hoy quédate porque vamos a ver, número 1, la importancia del reconocimiento del antígeno y número 2, la serie de pasos que tenés que dar para identificarlo en tu paciente. Excelente, y fíjense la importancia de identificar el antígeno. Realmente si reconocemos ese antígeno y logramos que el paciente evite la exposición antigénica, vamos a cambiar la sobrevida del paciente. Fíjense estos dos trabajos que nos muestran una diferencia en la sobrevida de los pacientes cuando se identifica el antígeno y se remueve esa exposición. Los pacientes van a mejorar, entonces realmente necesitamos tomarnos un tiempo para reconocer ese antígeno para que nuestros pacientes mejoren y tengan una mejor sobrevida. Y fíjense estas curvas, un paciente con neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica viene empeorando su capacidad vital forzada, viene empeorando su difusión de monóxido de carbono. Logramos identificar y evitar el antígeno y fíjense cómo mejora la capacidad vital forzada y la DLCO. En pacientes que tienen neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, este cambio no es tan significativo, pero sí se nota. Y quiero que recuerdes 3 pasos para reconocer el antígeno de neumonitis por hipersensibilidad. Número 1, el interrogatorio tiene que ser bien exhaustivo y ahora lo vamos a detallar. Número 2, fotos, videos de un día, una semana de la vida del paciente para entender bien a qué está expuesto, tanto en el ámbito ocupacional como en su casa, ¿sí? en el ambiente laboral como en el ambiente del hogar, a qué está expuesto. Y eso lo vemos con fotos o videos de un día de su vida. Y número 3, lo que le llamamos interrogatorio serológico, buscar la IgG específica, porque muchas veces nos orienta a identificar un antígeno que previamente no lo veíamos por las fotos, los videos o el interrogatorio. Y lo que vamos a ver en las diferentes series es que predomina el antígeno aviario, o sea, la exposición a algún tipo de pájaro, y la exposición a hongos, por ejemplo, en lo que se llama pulmón doméstico, diferentes tipos de hongos que funcionan como antígeno para la neumonitis por hipersensibilidad. El antígeno aviario en España, por ejemplo, está reportado en 15%, pero las plumas que pueden estar dentro de una almohada, de un acolchado, de un abrigo, en más del 50%. Lo mismo que en Estados Unidos, el down feather, que es justamente estas plumas que pueden estar en alguna zona de la casa, pueden ser la zona de exposición antigénica y está reportado en el 57% en un estudio en Estados Unidos. Entonces, ahora vamos a ver la importancia del antígeno aviario y cómo tenemos que buscar estos pequeños detalles del interrogatorio para poder reconocerlo. Hasta hace poco no teníamos un registro de neumonitis por hipersensibilidad a nivel iberoamericano, como va a ser el REGINA. Este es un estudio muy importante que va a ser publicado prontamente y nos va a dar mucha información sobre los diferentes tipos de antígenos. En información previa, por ejemplo, en Argentina teníamos algo de información. Esto era una encuesta a la sección de enfermedades intersticiales de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, donde los médicos neumonólogos con experiencia en enfermedad intersticial nos decían que la exposición antigénica, los hongos en el domicilio, con la humedad, en el hogar, con ciertas manchas de humedad, de hongo en el hogar, la agricultura, el pulmón del granjero, polvos de campo de labrado, el ingenio azucarero, con la bagazosis. Bueno, eran diferentes exposiciones antigénicas que se habían reportado a través de algunas encuestas, o también una de las cohortes más grandes, que es el Hospital María Ferrer de Buenos Aires, Argentina. Fíjense este trabajo publicado por la doctora María Laura Alberti en el Congreso Europeo de Medicina Respiratoria, donde nos mostraba que
la exposición a palomas o antígeno aviario por exposición a otros pájaros, o la exposición a plumas, sumado a la exposición ambiental en el domicilio con exposición a hongos domiciliarios, eran los antígenos más frecuentes en Argentina. Sin embargo, teníamos un problema muy importante que sigue existiendo en Latinoamérica, que es que no hay un cuestionario unificado, estandarizado para identificar el antígeno aviario, para identificar el antígeno de hongos, para identificar los diferentes antígenos relacionados a pulmón del granjero. Entonces, esos cuestionarios no estaban estandarizados. Y lo que hicimos nosotros en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, a través de un gran trabajo entre varios colegas de la asociación, fue tratar de reunir las historias clínicas de los centros de referencia a nivel nacional en Argentina y formulamos un nuevo cuestionario que nos sirve para identificar los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad y que tiene estas características, que cuando lo utilizamos reconocemos muchos antígenos. Más del 90% de los pacientes en este interrogatorio reconocemos un antígeno, pero también nos pasa esta otra situación, que con este interrogatorio empezamos a reconocer 2 antígenos o 3 antígenos cuando hacemos un cuestionario estandarizado. Y a veces nos cuesta identificar cuál de todos estos antígenos es el que le tenemos que dar mayor importancia. Fíjense qué importante también este dato, que la localización del antígeno según el cuestionario está en el domicilio del paciente la mayoría de las veces. En el 70% de las veces el antígeno está en el domicilio del paciente. Excelente. ¿Y cuáles son los antígenos aviarios más importantes? ¿Cuáles son las especies más frecuentes de pájaros relacionados a pulmón del criador de pájaros? Pensemos en palomas, por supuesto, en más del 65% de los casos es el antígeno más frecuente. Busquemos siempre algún tipo de exposición a palomas, pero no nos olvidemos de otras especies como los canarios, los periquitos, gallinas, loros, jilgueros, patos, pollos, entre otros. La realidad es que cualquier pájaro podría generar una exposición, digamos, de estas partículas que liberan y funcionar como antígeno para producir la enfermedad. En algunas series hay otro antígeno importante que es el budgerigar, o también lo llaman budgie o parakeet, que es básicamente el periquito australiano o perico australiano, cata australiana o cotorrita australiana. Dependiendo del lugar se lo va a conocer de diferentes términos, pero el antígeno se lo conoce como budgerigar, y cuando lo busquemos, por ejemplo, en una ELISA, en una IgG específica, lo van a mencionar de esta forma. Y está reportado como principal causa de hipersensibilidad en el Reino Unido, en algunos artículos viejos, o más de 25 millones de personas en Estados Unidos con periquito australiano o canarios o loros. O sea, realmente puede ser un antígeno de exposición importante que tenemos que interrogar, y muchas veces es como una mascota que tienen dentro de su casa, y si uno no lo interroga específicamente, casi que lo toman como si fuera una parte de su familia, los pacientes. Así que es importante para que siempre estemos atentos. Si luego de un interrogatorio específico no identificamos una exposición a antígeno aviario, recordemos preguntar nuevamente Feder-Duvet. Feder-Duvet es el término que utilizamos para lo que es un edredón de plumas o un acolchado de plumas, o puede ser un colchón de plumas, una almohada de plumas o un abrigo de plumas. Y en las series mundiales, tanto de Estados Unidos, de España, de Japón, es uno de los antígenos más importantes de neumonitis por hipersensibilidad, y tenemos que interrogarlo, tenemos que identificarlo, porque esto va a cambiar el pronóstico de nuestro paciente. Por último, antes de que le pongas el rótulo de que no tiene exposición a antígeno aviario, recordá hacerle estas 2 preguntas. ¿Es frecuente que vengan pájaros a tu patio? ¿Es frecuente que haya deposiciones de pájaros en tu patio? Estas 2 preguntas, en un trabajo japonés, identificaron el grupo de pacientes que tenían exposición a un nivel elevado de antígeno aviario domiciliario, y estos pacientes tuvieron peor pronóstico. Hay otras preguntas que podemos hacer que tienen cierta lógica, pero bueno, en este trabajo científico no pudieron demostrar de que fueran relevantes para identificar el antígeno aviario. Por ejemplo, ¿en qué piso vive? Suponemos que si el paciente vive en un piso número 1 o número 2, quizás está más cerca de la parte superior de los árboles y por lo tanto tendría más exposición a los pájaros. En este trabajo por lo menos no lo pudieron demostrar como una pregunta relevante.
Otra pregunta podría ser si hay algún descampado o bosque cerca de su casa, o cuántas veces limpia la habitación por semana, o si utiliza un purificador de aire. Son preguntas que tienen cierta lógica y que si tenemos tiempo en el interrogatorio, hagámoslas para entender un poco el contexto del paciente, pero bueno, por lo menos en este trabajo científico no pudieron identificar de que fueran relevantes para identificar el grupo que estaba expuesto a un mayor nivel de antígeno aviario domiciliario. Fíjense qué importante la exposición antigénica a antígeno aviario en este paciente con una exposición laboral, donde le pedimos que nos mostrara videos, fotos de un día laboral de su vida. Él nos refería de que no veía muchos pájaros, pero sí que veía algo de deposiciones de pájaros, y nos muestra fotos donde vemos que es significativa la cantidad de deposiciones en toda el área de trabajo. Esto es un galpón, y donde él mismo nos manda fotos, y cuando hacemos zoom en las fotos podemos ver que hay nidos de pájaros en este galpón, y la exposición antígeno aviario es masiva a nivel laboral. Este paciente tenía una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, y gracias a evitar el antígeno se logró cierta estabilización de la función pulmonar. Para detectar si el paciente tiene exposición a humedad, hongos en el domicilio, vamos a hacer una serie de preguntas específicas que nos van a orientar sobre el tipo de domicilio en el que se encuentra el paciente. Por ejemplo, si vive en una casa antigua en los últimos 10 años, si tiene daño por humedad en las paredes o en la cocina, en la zona de abajo de las cocinas, si el lavaplatos o la bacha de cocina pierde agua habitualmente, o si las paredes de los armarios están descoloridas o tienen manchas de humedad en la zona de atrás de los armarios, o si su ropa o zapatos de cuero tienen como una pelusa blanca que se acumula en la ropa. Existe una gran diversidad de hongos y bacterias que crecen en ambientes con humedad. El Aspergillus versicolor es uno de los más frecuentes. Hay más de 120 especies de Penicillium encontradas en ambientes de interior dañadas por humedad. El 75% de los casos de Penicillium son por Penicillium chrysogenum. Además tenemos otras especies como el Aspergillus fumigatus y el Stachybotrys chartarum o Stachybotrys atra, que vamos a ver que es muy frecuente, sobre todo en esos ambientes donde encontramos esas manchas negras de humedad en las paredes. Eso es típico del Stachybotrys atra, o también llamado Stachybotrys chartarum. Además, recordamos que también hay otras especies como el Cladosporium herbarum, el Mucor racemosus o la Alternaria alternata, entre otras. La realidad es que la variedad de antígenos que pueden estar producidos por diferentes especies de hongos es infinita, y realmente tenemos que buscar con estas preguntas del interrogatorio del domicilio, pero también de la exposición laboral a hongos. Y tenemos que estar buscando estas fotos o videos de un día de su vida para poder reconocer si realmente la exposición es importante o no. Otra fuente de antígenos que es muy reconocida en la literatura es el pulmón del granjero, que está producida por actinomicetos termofílicos como la Micropolíspora faeni y el Thermoactinomyces vulgaris. Por eso es importante que siempre preguntemos sobre la exposición a heno, granos, paja, que es donde crecen estos termoactinomicetes y donde se produce la contaminación. Suele ser una exposición a nivel laboral. Por otro lado, tenemos algunas otras exposiciones, por ejemplo, el pulmón del trabajador de la malta o los cerveceros, que trabajan en el sector de germinación, y en esa zona hay mucha humedad, mucho calor, se germina el grano de la cebada y hay un sobrecrecimiento de Aspergillus clavatus. Existe una gran variedad de ambientes laborales en donde podría haber contaminación por ciertos hongos o por ciertas bacterias. Entonces vamos a encontrar que hay descripción de pulmón del criadero de hongos o del criadero de champiñones o de portobelos o de shiitake. También cuando el paciente trabaja en una maderera o expuesto a serrín, o es carpintero, o trabaja en jardinería con compost, o tiene un criadero de animales, o tiene una fábrica de quesos y salames, o en la industria del corcho, o trabajador peletero. La realidad es que es innumerable la cantidad de antígenos de neumonitis por hipersensibilidad
que hay, y muchas veces en el interrogatorio nos perdemos, pero tenemos que ir a buscar de si hay alguna proteína, algún antígeno, alguna sustancia que pueda estar expuesto al paciente, y si nos quedan dudas, mi consejo, vayamos y busquemos en PubMed, porque ahí vamos a encontrar los reportes de casos originales, ver si realmente esa exposición se ha demostrado previamente que es una causa de neumonitis por hipersensibilidad, y a partir de ahí seguramente vamos a aprender mucho. Pero el segundo consejo que también les quiero dar es que tengamos un cuestionario estandarizado y que lo tengamos a mano. Muchas veces lo podemos tener guardado de alguna forma digital, y en el momento que llega el paciente lo podemos imprimir y le decimos al paciente que lo complete antes de entrar a la consulta, y de esa forma ganamos mucho tiempo para tratar de identificar cuál puede ser la exposición antigénica del paciente, ya sea en el ambiente del hogar o en el ambiente laboral. Por último, no nos tenemos que olvidar que los isocianatos pueden producir neumonitis por hipersensibilidad, y tenemos que preguntarlo. Por ejemplo, si el paciente está expuesto a procesos de producción de espumas de poliuretano, goma espuma, relleno de almohadones, colchonetas, lo que son spray, aerosoles, spray de pinturas. Eso está muy característico, muy relacionado con isocianatos. También lo que son industrias relacionadas con el pegamento, ya sea todo tipo de fábrica, industrias o hobbies relacionados con inhalación de diferentes pegamentos. Y también el uso de insecticidas, ya sea en fábricas que lo producen o jardineros que lo utilizan habitualmente, podrían estar expuestos a isocianato como causa de neumonitis por hipersensibilidad. Por último, tenemos como herramienta el interrogatorio serológico. ¿A qué se refiere esto? A que cuando en el interrogatorio no terminamos de encontrar o nos quedan dudas de cuál es el antígeno que puede ser responsable de la enfermedad, o como vimos recién, encontramos 2 antígenos o 3 antígenos en el interrogatorio, lo que podríamos hacer, si tenemos disponible IgG específica, podríamos pedir uno de estos kits, que fíjense acá les muestro un ejemplo. Este es uno de los más utilizados a nivel mundial, que es el ImmunoCAP ELISA IgG específica, que trae este tipo de antígenos para suero, plumas y deyecciones de paloma, suero, plumas y deyecciones de cata australiana, suero, plumas y deyecciones de loro. También trae antígenos para detectar esos hongos domiciliarios como el Penicillium crisogenum, Cladosporium herbarum, Mucor racemosus, Alternaria alternata, y también tiene antígenos para detectar los actinomicetes termofílicos del pulmón del granjero, que son la Micropolispora faeni y Thermoactinomyces vulgaris. Entonces, si alguno de estos antígenos nos da positivo, podemos volver a interrogar al paciente, hacer más hincapié en ese antígeno y no quizá en los otros 2 o 3 que encontramos en la historia clínica, y tratar de evitar la exposición especialmente de ese antígeno, que es al que el paciente está produciendo una IgG específica. Mira este caso, una mujer de 72 años que al interrogatorio no encontramos un antígeno claro, que le preguntamos sobre su casa a ver si tenía realmente alguna exposición antigénica, y el interrogatorio era negativo. Le pedimos fotos de un día de su vida, fotos de su casa, y nos muestra estas fotos, y no parece que hubiera una exposición antigénica. Pero hacemos el tercer paso, hacemos una medición de IgG específica, y nos da positiva para Stachybotrys atra y para el mix de hongos domiciliarios. Es por eso que pedimos una revisión de su hogar, y detrás de las maderas de su casa, en la cocina, encontramos estas manchas de hongos que son la exposición antigénica que identifica la neumonitis por hipersensibilidad en esta paciente. Excelente. Entonces, tenés que tener un interrogatorio estandarizado. Te recomiendo que tengas un cuestionario estandarizado de forma digital, y que quizá cuando llega el paciente le pedís a la secretaria que te lo imprima, que sea autoadministrado, o sea que lo complete el paciente quizá en la sala de espera, donde entonces ganás tiempo, y cuando ingresa el paciente, ahí realmente mirás bien qué es lo que completó el paciente en cuanto a la exposición ambiental, exposición laboral, exposición en el hogar, y ahí podés hacer un poquito más de hincapié en alguna pregunta concreta para identificar el antígeno. Es más, te voy a dejar un link acá abajo en los comentarios donde vas a poder descargar
el interrogatorio que hacemos nosotros, un cuestionario estandarizado que hacemos nosotros y que creo que te va a servir, te va a ser útil, te va a servir para poder identificar el antígeno. Así que lo único que tenés que hacer es descargarlo, lo guardás de forma digital y cuando viene tu paciente lo imprimís y se lo das de forma autoadministrada para ganar tiempo antes de la consulta. Si te sirvió este video, danos un like y suscríbete al canal para no perderte las novedades. Este mes estamos muy activos con la neumonitis por hipersensibilidad y vas a ver que viene una serie de videos impresionantes. Nos vemos la próxima.